¿Avanzados? A ver, hoy día vamos a tener el tema de trastornos de las plaquetas. Básicamente vamos a tocar, bueno, las agudas y crónicas, ¿no? Pero normalmente, en la parte práctica, lo que más van a ver, y seguro los que han hecho grupo conmigo, hemos visto bastantes púrpuras PTI, ¿no? Así que bueno, vamos a dar énfasis en eso, la clase de difícil. Entonces, hay que tratar de hacerlo dinámico, si hay dudas o preguntas. Empezamos. Bueno, cuando hablamos de púrpuras, bueno, hay varios síndromes purpúricos, no solo hematológicos, sino que también inmunológicos, reumatológicos. Entonces, lo definimos como las enfermedades que producen pequeñas hemorragias en las capas superficiales de la piel o de mucosa. Hay esa coloración, lo cual lo denota como púrpura. Ahora, importante la clasificación puede ser de dos tipos, no trombocitopénicas o trombocitopénicas. Generalmente en hematología pues tiene que colitar con la trombocitopenia, si no, no estaríamos hablando de la PTI. ¿Ya? Pero podemos ver, por ejemplo, en la parte reumatológica y inmunológica que van a presentar, no van a presentar trombocitopenia, ¿no? Y a veces, muchas veces en la emergencia viene el paciente y nos enseña lesiones, sobre todo en miembros inferiores, lesiones purpúreas, ¿no? Que uno ya por experiencia sabe. Entonces, vemos el hemograma del paciente, le sacamos y normalmente no tiene plaquetas, ¿no? Normales, 200.000, 150.000. Y entonces, lo que hacemos personalmente, por lo menos, es derivarla al reumatólogo, ¿no? Porque en el hospital no tenemos inmunólogo. Porque probablemente esté cursando con una vasculitis, ¿no? O una enfermedad autoinmune, ¿no? Puede ser un lupus también con compromiso dermatológico. Entonces, en las púrpuras no trombocitopénicas, tenemos por desórdenes en calidad de plaquetas o vasculares. Dentro de las calidades por plaquetas, o puede ser congénitas o adquiridas. Aquí tenemos algunas de ellas, ¿no? La trombostenioglasma, síndrome de plaquetas gigantes, o algunas adquiridas como la uremia, las enfermedades hepáticas, el consumo de aspirinas. Claro, por ejemplo, en enfermedades hepáticas, los pacientes con cirrosis, al inicio a veces no hacen trombocitopenia. Ya en pasos más adelante sí la hacen. Pero al inicio pues podría tener también paciente una enfermedad hepática, una cirrosis, lo cual estaría presentando este tipo de lesiones. Pero también hemos visto, por ejemplo, pacientes con consumo de aspirina, que consumen, pues, no sé, años de aspirina y empiezan a hacer trombocitopenia. ¿Qué es la aspirina? Un antiagregante plaquetario. Entonces, por ahí va el tema. Y dentro de las vasculares tenemos las no inflamatorias y las inflamatorias. Dentro de las no inflamatorias congénitas, como algunas malformaciones vasculares, alguna enfermedad de tejido conectivo, y las adquiridas, algunos por daño endotelial o mecánicos. Siempre preguntar al paciente, pues si no se ha hecho equimosis por ningún trauma, entonces, bueno, esa podría ser la causa de estudio, ¿no? Pero si son traumáticas o por golpes, bueno, pues es distinto. Y las inflamatorias, como les mencionaba, algunas vasculitis de grandes y pequeños, medianos vasos, como la PAM. ¿Qué es la PAM? Poliarteritis, ¿verdad? Y vasculitis de pequeños vasos, siempre a veces asociada a enfermedades también infecciosas, por ejemplo, como VIH, homeopatías. Y el segundo grupo que sí nos involucra son las trombocitopénicas, que puede ser por un defecto en la producción, o sea, se produce pocas, o al contrario, porque aumenta mucho la destrucción de las mismas. Entre las por defecto de producción puede ser congénitas o adquiridas. Las congénitas, constitucional, la de Fanconi, la megacariocítica, o un síndrome de trombocitopenia por atenesia de radio, bueno, cosas más extrañas. Y en las adquiridas pueden ser una anemia plástica, una infiltración medular, una infección por virus, secundaria de medicamentos, como ya lo hemos visto, algunos otros también, la piroxina, las sulfas. Y por aumento de la destrucción, la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? O como también hablamos en las clases prácticas, ya no es idiopática, es púrpura trombocitopénica, ¿quién es idiopática? Inmune, ¿no? Inmunológica. Otras causas HIV, ¿no? Y las no inmunes, síndrome uríquico hemolítico, hemangiomas, circulaciones turbulentas, una coagulación intravascular diseminada, etc. Entonces, repasen bien esos cuadros porque ahí puede ser una pregunta, ¿no? Muy bien, entonces básicamente lo más importante en la parte práctica es las PTIs. Bueno, normalmente es más frecuente en niños, pero también, sobre todo nosotros que trabajamos con adultos normalmente, tenemos bastante recurrencia.
Son enfermedades benignas, autolimitadas, ¿no? Porque le das el tratamiento, pacientes que pueden venir con púrpura y estar 1, 2, 3 meses, recién levantan las plaquetas y después no lo vuelven a ver después de 20 años, ¿no? Cosas así, se autolimitan. Frecuentemente, como dicen, se presenta hasta 3 semanas después de una infección viral, alguna acción de tóxicos, medicamentos. En muchos casos se encuentra en asociación con algún agente biológico y la evolución clínica de la enfermedad es variable. Así es. Un porcentaje de 10 a 20% va a la cronicidad. En cuanto a clasificación, dentro de las PTIs pueden ser dos tipos, aguda y crónica. Más que todo lo vemos por el tiempo. ¿Ya? Si es menos de 6 meses, aguda, o si es más de 6 meses, crónica. ¿Ya? Es básicamente por el tiempo. En las causas, bueno, se dice idiopática, como les dije, pero normalmente tenemos un aspecto, una causa autoinmune. Ahí, como ven, la mayoría ocurre en niños menores, pero también lo vemos obviamente en adultos, ¿no? No es hereditario, algo que les preguntan siempre los familiares, doctor, yo tengo PTI, mi hijo va a tener, no se hereda. ¿Ya? Hay anticuerpos antiplaquetarios circulantes, probablemente, pero es la causa de la plaquetopenia, la trombocitopenia, y la severidad va a estar en relación a la gravedad de la enfermedad, sobre todo a nivel de plaquetas, ¿no? Mientras el cuadro de plaquetas sea más agudo, obviamente más riesgo de sangrados, más riesgo de complicaciones. En la fisiopatología, como bien dice, las manifestaciones son consecuencia de la expulsión precoz de las plaquetas al estar unidos en cuerpos específicos del propio paciente. Entonces, bueno, se cree que un antígeno vírico, normalmente causas virales, hemos tenido muchos pacientes con HIV, con hepatitis, que obviamente no lo saben, o algunos lo saben y no los dicen en ese momento, pero cuando le hacemos los estudios van saliendo, ¿no? VIH positivo, nos sale una ELISA positivo, vemos un muestreo para confirmación, confirmado, y cuando vas con el paciente, como ya me ha pasado, el paciente le dice, no sabes qué, te salió que tienes un VIH positivo, ¿no? Y dicen, sí sabía, doctor, pues está bien, ¿no? No te dicen al inicio nada. Puedes estar ahí como 2, 3 semanas estudiando y no te dicen nada. Entonces hay que siempre tener cuidado con eso. Entonces, eso activa la síntesis de anticuerpos que reaccionan con el antígeno vírico depositado sobre la superficie plaquetaria y por eso pueden depositarse en forma de inmunocomplejos si hacen la destrucción. Estos inmunocomplejos van a ser causados por la acción de los macrófagos y principalmente donde normalmente las plaquetas mueren en el vaso, ¿no? Es el lugar, pero entonces como hay eso, y como hay una trombocitopenia severa, empieza a atender el paciente, ¿qué creen? ¿Cómo va a ser el vaso? ¿Grande, chico? Grande. Entonces hacen una esplenomegalia, ¿no es cierto? Muy bien. La severidad refleja el balance entre la destrucción de los megacaricitos, que son las células progenitoras, digamos, y su acelerada destrucción demostrada mediante técnicas radiológicas. En la PTI aguda se producen como respuesta normal de la infección desencadenante, ¿no? Si hay una infección, se desencadena la púrpura y si se controla la infección, porque como les decía, tenemos casos de pacientes con VIH que les damos todo el tratamiento que vamos a ver más adelante y no responde para nada. Cuando nos sale pues, la causa, por ejemplo, VIH, te consultamos al infectólogo, empieza el targa y las plaquetas van normalizándose. Nosotros le posamos inmunoglobulina, corticoides, inmunosupresores y no responde a nada, pero le diagnosticamos la causa y le resolvemos la PTI. En las crónicas se dirigen contra glicoproteínas de membrana de plaquetas que van en forma, y pues están en forma donde se detecta la mayor frecuencia de titulaciones altas. Muy bien, que es el menor porcentaje, ¿no? Del 10 al 20%. Los síntomas. Entonces, el paciente clínicamente te viene al hospital refiriendo pues equimosis, ¿no? Los sangrados cutáneos, entonces siempre tienes la anamnesis, si se ha golpeado o ha tenido algún problema con algo, ¿no? Y te haya venido con moretones, equimosis. Si te dice que no ni nada, entonces son equimosis que se han presentado de manera así esporádica o así de repente, entonces ya tendrías que estar pensando en ello. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Equimosis, petequias, epistaxis, que es el sangrado nasal, gingivorragias sangradas por encías, hemorragias digestivas, alta, baja, ¿no? Las hemorragias digestivas altas, ¿qué producen? ¿Qué? ¿Cómo se sangra de las heces? O sea, cuando hay una hemorragia digestiva alta, ¿cómo se puede sangrar? ¿Cómo son las heces? Negras como la ave. ¿Cómo se llama? ¿Cierto? Hematuria, sangrar en la orina, otorragia, ifema, ¿qué se llama?
conjuntival, ¿no? ¿De qué es? ¿De qué parte? ¿Vitrio? Cámara anterior, ¿cierto? Y hemorragias intracraneales, que también pues, es algo agudo, ¿no? Porque normalmente los pacientes con púrpura van a venir con una trombocitopenia profunda, ¿no? Entonces la posibilidad de sangrar es altísima. Y si es intracraneal, pues peor, ¿no? Entonces, como siempre les digo a los chicos en las prácticas, un paciente con, no sé, plaqueta 5000 y una hemorragia cerebral, difícilmente vaya a salir, porque los cirujanos no va a entrar a la sala para operar por la trombocitopenia profunda, y pues el paciente va a empezar a focalizar y va a focalizar. Entonces, si ya saben los síntomas, ¿qué creen que pedirían? ¿Qué examen de laboratorio? Para empezar. Hemograma, ¿cierto? Porque lo estamos viendo son plaquetas, entonces siempre piden hemogramas completos, no pidan solo plaquetas, porque hay pacientes que vienen con sus hemogramas, donde solo vienen con plaquetas, pero yo no veo la fórmula leucocitaria, no veo los leucocitos, no veo la hemoglobina, no veo si la anemia es monocítica o monocrómica, y eso para un hematólogo y para ustedes como médicos generales les da una información. Hay a veces pacientes que vienen por emergencia y vienen con un hemograma, pero a veces también los colegas no ven puesto el hemograma. Y de frente se mandan y dicen, es una púrpura, y empieza el tratamiento como púrpura. Como ya tuvimos algunas semanas anteriores, que me ha dicho, se me pasó era el papá de una colega, oftalmólogo. Entonces ven plaquetas bajísimas y le empiezan el tratamiento para púrpura. El día que yo paso, que fue el día siguiente, a los 2 días, ¿no? Vi el hemograma y había linfocitos en 79% y cosas fuertes. Y los leucocitos y la hemoglobina estaban normales. Solo había plaquetopenia, pero había linfocitosis. Entonces, cuando hay algo, o sea, una púrpura es trombocitopenia profunda sólida. Puede haberte anemia si el paciente ha sangrado. O sea, si el paciente dice, doctor, ¿sabe que he hecho una epistasis? Y la verdad es sangrado bastante, por eso venir por la emergencia, bueno, por esa pérdida puede tener anemia. Pero no tendría por qué tener leucopenia, ni leucocitosis, ni variaciones en la fórmula leucocitaria. Entonces, en ese paciente, por ejemplo, cuando vi esos linfocitos de 80%, bueno, creo que pensé, esto no es normal, me parece que es una leucemia. Así que, ¿qué le hicimos? Una espiral de medulosis. Y en la espiral de medulosis salió que era una leucemia. Y la colega lo trató como púrpura. ¿Le ha hecho mal a inmuno? No, pero ha perdido pues días, ¿no? Días de tratamiento, días de un diagnóstico, y es más, la colega nos preguntaba a la hija, doctor, ¿y por qué no sube la plaqueta? Bueno, le digo, vamos a hacerle pues una espiral de medulosis y de acuerdo a eso veremos qué pasa. Y bueno, actualmente es una leucemia linfática aguda y sin tratamiento, ¿no? Pues siempre tengamos mucho cuidado, no nos desesperemos por empezar tratamientos si es que todavía no tenemos un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico hace un buen tratamiento. Si tú diagnosticas a medias o no estás, bueno, en este caso no pasa nada, ¿no? Pero si fuera al revés, le das quimio y no era cáncer o una neoplasia traumatológica, ¿qué más te lo hacen? Entonces, tranquilos, los más tranquilos tenemos que nosotros, los médicos. Entonces siempre pidan un hemograma completo. Ahora, si es que ven que las plaquetas están bajas, como también les digo a mis grupos, no sé, cuando vienen 3000, entonces 3000, ¿qué harían? Y lo ves al paciente estable, tranquilo, tiene sus peteques, ¿no? Sus equipos, pero no lo ves sangrado, desorientado, lúcido, ni nada. ¿Qué harías? Me pasarías con el paquete plaquetario. Ya, ¿qué es los demás? Una vez a un paciente hace leucocitos 6000, hemoglobina 12, ponle, plaquetas en 3000, les dije, ¿no? 3000, la fórmula leucocitaria está correcta, linfos, mónicos, basófilos, eosinófilos, todo está correcto. Y luego ves al paciente delante tuyo, estás en tu serum, 6 años de básicas, un año internado, estás en tu serum de 10 puntos, te costó con mucho esfuerzo, te mandaron alcohol, cambia. Abres la ventana, pasas un fondo, no hay paciencia, hay poca gente, y justo te viene y dices, ya acabo toda la medicina que me enseñan.
trajo su hemograma ahorita fue del equipo porque dice, no, yo le tengo fe a los dos de mi cuerpo. Y lo ves así, ¿qué dices? ¿Qué dices, chicos? ¿Qué haces? Llaman al médico. No, ustedes son médicos. ¿Qué hacen? Cuando tengan duda de algo, repitan. O sea, si ustedes tienen duda de 3000, pero el paciente no tiene nada, ni sangre, ha sangrado, no se eches sangre como la orina, no, orina turbia, ¿no? Quizás hay una hematuria. A ver, tu cuerpo ahí, por ahí quizás unas petequias, pero no tantas. Si tienen duda de un valor, repitan. Porque la púrpura te maneja unas plaquetas tan severas, pero el paciente está caminando, hace su vida, no es común. Y a veces viene porque, ay, no sé, pues estoy un poco mal, me sentí medio raro, como también pueden haber pacientes que tienen sangrado por todo lado. Pues cuando te vean solo en mora, no solo en púrpura, no en cualquier cosa en su vida, el médico, si ven algo raro que no contextualiza lo que ven y lo que hay en el examen, repítanle porque va a salir un error laboratorial. Y entonces si lo repites y si sabe lo mismo, pues ya 2 veces no vas a repetir como 4. Entonces, ya pues quizás estás frente a una púrpura. Bien, entonces, pero claro, ahorita estamos viendo el contexto de una púrpura, pero no se olviden también de pedir un tema de coagulación, porque no solamente la persona sangra por plaquetas bajas, sino por alteración en la coagulación. Esto puede tener los tiempos prolongados, el TP, TPT, INR, TT prolongada, o una hipopilinogenia, ¿no? Pilinógeno bajo también te puede sangrar el paciente. No es la única causa de la plaqueta. Bueno, si ya piensas en que puede ser una púrpura, ponle que tienes el perfil completo y las plaquetas bajísimas, bueno, haces el estudio, ¿no? La causa, que es lo que nosotros hacemos cuando vemos una púrpura, internamos al paciente, aparte del tratamiento de emergencia, que es la inmunoglobulina, ¿qué hacemos? Les pedimos causas, pues, ¿no? HIV, hepatitis, autoinmunidad, ANA, ANCA, vamos a estudiar. Prueba de CUMS directos, también pues, pedimos. Mielogramas, como les dije, a veces tenemos pacientes que hacen púrpura, pero que están mucho tiempo con plaquetas, le hemos dado todo el tratamiento y no sube y sigue igual, hay que tener paciencia, pero a veces ya se nos acaba también 10, 15, 20 días y no sube. El paciente está con 3.000, 2.000, 5.000, 8.000 a lo mucho y de ahí baja otra vez. Entonces ya podemos proceder a hacer una espiral medulosa, ¿no? A pesar que la fórmula leucocitaria, todo lo demás está correcto, capaz pues hay una neoplasia enfermatológica ahí y tenemos que hacer una espiral medulosa. Bueno, en ausencia de antecedentes de infección viral, no pueden estar ya, como les dije, causas autoinmunes, ¿no? Anticuerpos nucleares, lupus, fármacos, aspirinas, etc. En el diagnóstico básicamente se basa, para una púrpura es clínicamente, o sea, tú lo ves al paciente, equimosis, petequias o sangrado, como hemos mencionado, y su examen de laboratorio, con lo cual vas a confirmar. Bueno, pero siempre es bueno hacer el tema de la historia clínica, ¿no? Evaluar un poco sus antecedentes personales, que como les dije, no es genético, no se hereda, mejor dicho, pero sí es un factor de riesgo de que, no sé, tu abuelita haya tenido PTI, capaz que también la puedes. No se hereda, pero tiene el factor de riesgo. Bueno, lo mismo, ¿no? Repetimos infecciones previas, pueden ser también por aparición de algunas vacunas, inmunodeficiencias congénitas. Bueno, tienes que hacer toda la historia de condiciones internos, van a estudiar, ahí van a hablar con el paciente media hora, 1 hora, conociendo su vida. Al examen físico, como les decía, el paciente está en buen estado general normalmente, ¿no? Petequias en zonas de presión, cara, cuello, partes cuello, tórax. Normalmente en la práctica hemos visto más en miembros inferiores, más aún, pero puede poner en todo lado, tórax, espalda, brazos. Presencia grave de mucosa, epistaxis, como ya les dije. Las hemorragias gastrointestinales son poco frecuentes, sí, pero no es relativo. Cuando es bueno, acá dice son normales, ¿no? El hígado y el vaso, probablemente al inicio, pero cuando la púrpura ya se hace crónica, pueden ya presentar esplenomegalia. El vaso, como dice, puede estar levemente aumentado, no presenta linfadenopatía significativas. Entonces, en este aspecto, siempre cuando hagan el examen físico al paciente, porque cuando estén en su serum, es complicado, ¿no? Pero más aún, cuando estamos en serum, pues como no tenemos exámenes de ayuda diagnóstica, entonces nos tenemos que centrar mucho en el examen físico. Entonces tienes que ver de toda la piel y también palpar las hepatías. Como les decía, las leucemias, por ejemplo, o los linfomas, presentan a los pacientes linfadenopatía, ¿no? Entonces, a veces las púrpuras, como otras enfermedades, aparecen como pantallas adelante, pero de fondo tienen algo hematológico. Es un linfoma, un mieloma, una leucemia.
Hemos visto, tengo pacientes que debutaron con anemia hemolítica, con púrpura y que después de fondo, porque siempre hay que hacer más estudios, salen porque tienen un linfoma por ahí. Entonces, por eso había eso, ¿no? Y habitualmente no presentan linfadenopatía, sino que refieres siempre palpen cuello, axila, ingle, al examen físico, en abdomen, hígado y vaso, para ver visceromegalia. La evaluación neurológica, bueno, siempre es importante que el paciente con púrpura lo vean en el tema neurológico. Como les digo, una hemorragia del sistema nervioso puede estar el paciente focalizando, entonces por ahí ustedes se tienen. Paciente con púrpura que se queja de mucha cefalea intensa, que no cede con los analgésicos, la presión está normal, no es hipertenso, nada, siempre piensan que puede ser una hemorragia cerebral. ¿Qué le pedirían si estaría haciendo una hemorragia cerebral? ¿Qué estudio de ayuda diagnóstica? Una tomografía. ¿De qué? De cara. A ver si cuenta. ¿Qué dice? Tienen que saber pedir cuando pidan un estudio, tienen que saber qué pedir, no decir tomografía. No lo voy a decir, ¿qué tomografía, doctor? No sé, pues, de la cara, de la cabeza, del cerebro, del pecho, del tórax. Entonces, si quieres ver, o sea, la emergencia sería una hemorragia cerebral, que tiene un ataque de cerebro. Ahora la pregunta es, ¿con contraste o sin contraste? Sin contraste. ¿Qué dicen los demás? ¿Sin cómo? ¿Qué? ¿Sin? ¿Quién dice cómo? A ver, levanta la mano. ¿Nadie? Claro, o sea, la idea del contraste, ¿qué es? Cuando tú pides contraste en la tomografía, ¿qué? Vasos sanguíneos. No. Claro, ver masas, no tumores. O sea, si hay una neoplasia, pues con el contraste se va a ver mucho más nítido en la tomografía y el radiólogo le va a ayudar para poder distinguir si es una neoplasia. Claro, en cambio sin contraste en el cerebro lo único que quiero ver es si es que hay sangre en el cerebro. Y además es mucho más rápido, pues tú le pides un ataque cerebral, va, le sacan y ves al toque del sistema y ya está. Hay hemorragias, no se clavó, no. A eso no sirve. Y obviamente siempre si van a pedir, bueno, en este caso piden sin contraste, pero si piden con contraste, ¿qué tienen que ver? No, si van a pedir la tomografía con contraste, que no es el caso, ¿no? En otros aspectos, ¿qué pedirían? La creatinina, ¿ya? ¿Por qué? Porque saben que el contraste puede existir en depuración renal, ¿no? Si tiene el paciente una injuria renal aguda, lo hace complicar. Muy bien, entonces, en el síndrome purpúrico dice con trombocitopenia un recorte plaquetario menor de 150.000. Ya eso es relativo también. ¿Por qué? Porque, o sea, si tiene 149.000, es una PTI. ¿No? ¿Qué tiene que tener para hacer una PTI? Primero, PD púrpura, ¿cierto? ¿Y qué tiene que tener después? Las lesiones de TD, ¿TD qué? El trombocitopenia. ¿Cuánto tienen que ser las plaquetas? Hay trombocitopenias categorizadas como leves, moderadas, severas y profundas. Las leves, ¿de cuánto a cuánto creen que van? Ya está, de 150 a 100. ¿Y las moderadas? De 100 a 50.000. ¿Y las severas? De 50 a 20 o a 30, dependiendo de la guía que toman. Y la profunda menos de 20 o 30. Entonces vamos a llamar púrpura a la que esté con una trombocitopenia profunda. O sea, menos de 20.000 o 30.000 de acuerdo a la guía. ¿Ya? Entonces, si tiene 149 y no tiene una petequia, no es púrpura. ¿Qué le pondremos? Trombocitopenia, etiología determinada, buscaremos cuál es la causa. Muchas veces en emergencia, donde más paro yo, nos interconsultan con pacientes en sepsis, chocados, con infecciones fuertes, neumonías agudas en la comunidad, otros hospitalarios, sepsis pulmonérgico, cualquier tipo de sepsis. Entonces, ustedes saben que en la sepsis hay consumo de plaquetas. Entonces se puede confundir, ¿no? A veces, si mi plaquetas, si consulta la que le ponemos probablemente, secundariamente, al cuadro de sepsis, al trombocitopenia. Y en ellos, pues no vas a empezar el tratamiento que más adelante vamos a ver. Ese tratamiento está exclusivo para pacientes que tienen plaquetas muy bajas, menos de 20.000, y con todo el tema de quimosis, y ves que su hemograma, el resto está todo normal. Bueno, las causas, como les puse ahí, repitiendo lo mismo, ausencia de patologías sistémicas. Claro, por ejemplo, si tú a un paciente
en nuestro caso, ¿no? Una leucemia, por ejemplo, le das quimioterapia. Y después de la quimio, ¿qué va a haber? ¿Qué? Claro, ¿no? A veces hay neutropenia, leucopenia, hacen pancitopenia. Entonces, obviamente, pues tienes que hablar bien con el paciente, ¿no? Señora, por si acaso, doctor, he recibido quimioterapia hace 3 días. Entonces, pues esa plaquetopenia probablemente sea post-quimio, ¿no? No solo eso, sino hacer con neutropenia y todo. Entonces, a eso es el tema de la ausencia de patología sistémica. Ya no le vas a empezar inmunoglobulina, nada, porque es secundario de la quimio. Entonces, ahí solamente tendrás que esperar que su miedo la responda y la puedes ayudar con qué. ¿Con qué? Fibrastrin ya para la neutropenia, pero por ejemplo para la hemoglobina baja, para las plaquetas bajas, eritropoyetina. ¿Por qué le dan eritropoyetina? ¿Por qué le dan otra? ¿Qué haces? Está con plaquetas bajas. Corticoides. Si es secundario en la enfermedad sistémica. Le has dado quimio y se ha bajado la hemoglobina. ¿Qué le haces? Lógica, chicos, lógica. Si tiene hemoglobina en 6, ¿qué haces? La transfundes, pero no, obvio. No le vas a meter quimio de corticoides, nada. Se transfunde simplemente un paquete globular, si está con plaquetas, vas a meter plaquetas. Porque sabes que esa pancitopenia es secundaria a la quimio, bueno, solamente hay que compensarla. Y el gastrin puedes usar, ¿no? Ya, bueno, como les decía, haciendo una PT y haciendo un mielograma, normalmente pues tienes megacarcitos normales, pueden ser un poco aumentados por la trombocitopenia, ¿no? Sangre periférica se detecta plaquetas bajas, la media empieza a producir un poquito más, pero no va a haber anormalidad, la media es más que. Muy bien, entonces, para empezar el tratamiento, como les digo, la púrpura, la trombocitopenia y la causa hay que buscarla, normalmente inmunológica. Entonces, viene un paciente a la emergencia, mujer, 35 años, que refiere polimenorrea. Entonces, en PTX al examen, le haces un hemograma, tiene 5.000 plaquetas, el resto está normal. Entonces, empiezas tratamiento, ¿no? Como dices, recibirán tratamiento activo, aquellos pacientes que presentan plaquetas menos de 20.000. No existe un consenso mundial, como les dije, sobre cuál es el mejor tratamiento. Y sí, pues eso depende de dónde trabajas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, bueno, yo trabajo en salud, pero el MINSA no tiene inmunoglobulina. Entonces, los que hayan votado del Ministerio de Salud, los doctores, ¿por qué tratan las púrpuras? ¿Por qué? Con corticoides. Normalmente les damos corticoides, pulsos de corticoides. Y es porque el Ministerio pues, no tiene inmunoglobulina. Entonces, si tú trabajas en MINSA, es que la primera opción para el que trabaja en MINSA es pues, dar inmunoglobulina. Normalmente pulsos de inmunoglobulina. Nos dan metilprednisolona, un gramo cada 24 por 3 días. Y luego pasan a dosis de mantenimiento con corticoides, por ejemplo, prednisona, dexametasona, dependiendo. Y bueno, los van vigilando. En cambio, en mi salud tenemos la suerte de tener inmunoglobulina, que es muy buena, que también es muy cara, ¿no? Y esa es la razón por la que en MINSA no hay. Pero bueno, la idea es pues, también de que haya, ¿no? Entonces, la inmunoglobulina, como ven acá, es la inmunoglobulina G. Normalmente damos esta dosis de 1 gramo por kilo por día por 2 días consecutivos. Es el esquema que normalmente usamos. Ahora hay otros esquemas, sí, ¿no? Como este de 6 de 8 gramos por kilo en dosis única, o esta es la inmunoglobulina anti-D, pero normalmente la que usamos es esta. Entonces, lo primero que tienes que saber en estos casos es el peso del paciente. Entonces, si el paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto le daría? ¿Cuánto? 70 gramos, claro, que dice 1 gramo por kilo. Entonces, 70 kilos, 70 gramos. Esos 70 gramos, ya, cada frasco viene de 5 gramos. Entonces, ¿cuántos frascos necesitaría? 14 frascos, muy bien. Cada frasco se pasa a razón de 1 frasco por hora. Entonces son 14 frascos, ¿cuántas horas? 14 horas. Entonces, si el paciente viene al mediodía, tú le diagnosticas, haces la receta y le haces a la enfermera. La enfermera te va a odiar. ¿Por qué? Porque son 14 horas que va a pasar. O sea, prácticamente no va a dormir. Empezará a las 2, 3 de la tarde la infusión.
Aquí ya terminará, 5 de la mañana. Y es hora, o sea, así está indicado. La enfermera al día siguiente te quiere matar porque dice, doctor, deme la receta, porque ¿cuántos días son? 2 días. El primer día ya no la hiciste dormir, pero el segundo día ya te va a matar. Entonces, tienes que hacer tempranito, además a las 8 en punto, ni bien entras, le das la orden para que empiece a las 9. ¿No? Entonces, para que termine temprano, pues ya terminará a las 11 de la noche, que todavía a esa hora la guardia está abierta. Entonces, ya. Entonces, normalmente usamos a esa dosis por 2 días. Y terminado eso, recién nosotros pasamos a la dosis de mantenimiento con prednisona. Con prednisona a 1 miligramo por kilo. O sea, si pesa 70 kilos, 70 miligramos de prednisona. Entonces, la prednisona viene, ¿en qué dosis? ¿En qué presentaciones? A ver, ustedes ya han hecho fármaco, ¿no es cierto? Ya les he hecho lo mismo a todos. ¿Ustedes han pasado por fármaco? Fármaco ha pasado por ustedes. ¿De cuánto viene la pre? 5 miligramos, ya, ¿qué más? Tabletas de 5 miligramos, ¿verdad? Tabletas de... No, de 20. Y la tercera tableta es de 50. Entonces, 5, 20 y 50. Entonces, si el paciente pesa 70, le da después una tableta de 50 de desayuno, después del desayuno, y de 20 una tableta después del almuerzo. Ahora, en la cena no traten de dar mucho porque a veces los pacientes toman en la noche y después vienen con el tema de que no puedo dormir, doctor, no consigo sueño, estoy 3 semanas con este tratamiento y estoy peor. Entonces, porque altera el ciclo circadiano, el corticoide, pues tienen que tratar por lo menos hasta el almuerzo. Ahora esa dosis de 70 la van a mantener siempre, no. A medida que va aumentando las plaquetas, ya van regulando y van bajando. Para eso es importante los controles. Ustedes le dan de alta, pues se va, vino con 5.000 y se va como el día de hoy, un paciente con 70.000. Le he dado 70 miligramos por kilo por 7 días. Después de 7 días le vas bajando a 60. Lo ideal es que al séptimo día se haga un control de hemograma. Y si su plaqueta de 70 que fue al alta ya está en 100, 110, ya le tienes que ir bajando el corticoide de a poquito. ¿No? Cada 5 días, cada 7 días, dice la guía, dependiendo. El punto es de que antes de que llegue a su control por consultorio, lo ve el médico y él decida, ¿no? Si le suspende o todavía le mantiene. Porque hay pacientes que les dan y en vez de... ellos van bajando, pero como no tienen controles, sus plaquetas están bajando, entonces los otros vuelven por emergencia. Entonces siempre hay que tratar de darles esa dosis y hasta que vean su control por consultorio, no sé, en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, es relativo, de acuerdo a lo que ustedes ven en su criterio. Y listo. A ver, dice, habitualmente el paciente con PTI es tratado ambulatoriamente, incluso donde se le practica un aspirado y el tratamiento es vía oral. Claro, es ambulatorio. Normalmente los pacientes con púrpura los utilizamos, están por 2 días y al tercer día sus plaquetas se normalizaron a la casa. No se queda. Y como dice, ¿no? El ingreso se reserva para aquellos pacientes con plaquetas menos de 20.000 o hemorragias gastrointestinales, ¿no? O alto riesgo de sangrado en el sistema nervioso. Ya. Ese era el tratamiento que les mencionaba de INSA, ¿no? Por el corticoide de la metilprednisolona, por 2 o 3 días, esa dosis. Y luego las dosis de mantenimiento, usamos la de carga de 1 a 2 miligramos por kilo por 2 o 3 semanas, normalmente 10 miligramos por kilo. La recomendación dice, en los niños, ¿no? Con PTIs agudas o cifras por debajo de 20.000, tratarlos con inmunoglobulina, metilprednisolona. Como les menciono, eso depende del lugar donde trabajes y qué es lo que tengas. Siempre cuando vayan a su centro de salud, siempre tienen que ver en su farmacia qué es lo que tienen, con qué van a trabajar, para que cuando vengan los pacientes saben qué hacer. Porque si no, no vamos a saber. Muy bien, transfusión de plaquetas. En este caso, las transfusiones de plaquetas, por ejemplo, les viene esa paciente, ¿no? Mujer, 35 años, como les dije, polimenorrea, y está con 5.000 plaquetas. Ustedes como médicos generales, ahí en el tópico del Hospital Nacional de Salud, 10 de la noche. ¿Qué hace? Le preguntas cuánto pesa. Te dice, doctor, estoy sangrando y estoy aquí, ¿sabe cuánto pesa?
Ya está muy bien, para calcular cuántas unidades de plaquetas te vas a transfundir. Entonces, ¿cómo es esa regla? O sea, ¿cómo transfunde plaquetas? Te indicas ya, pásale plaquetas. Te lo mandas con la enfermera y la enfermera te dice, ya, ¿no? Le das la orden y dice, pero acá no cuesta nada, doctor, ¿cuántas te van a pasar? Bueno, usted con el doctor. ¿Cuántas te vas a pasar? Ya está. Una unidad por cada 10 a 15 kilos de peso. Es una regla práctica. ¿Ya? Entonces, dice que por cada 10 a 15 kilos de peso, pasamos a una unidad de concentrado plaquetario. Pues si pesa 60, si es a 10 por kilo, ¿cuánto se transmite? Es 15 a 4, ¿cierto? Ya, eso va a ir relativamente también porque depende de tu banco de sangre, ¿no? Yo les hablo la realidad, por una cosa es la teoría, porque cuando ustedes vayan al hospital es otra cosa la realidad. Entonces tú vas a indicar, no ponte que pesa 80 kilos, están hechos a 10 por kilo, entonces le mando 8, 0, 8, concentrado plaquetario. Banco de sangre mira y se ríe y te devuelve la orden porque dice, doctor, 8 no tenemos 8, para todo el hospital tendremos 8, pero con su paciente no. O sea, y la realidad es esa, pues normalmente se les da de 4 a 6, doctor, que es obeso, puede 80, 100 kilos, pero hay que acomodar porque el banco de sangre no te va a dar. En teoría es una cosa. Normalmente indicamos de 4 a 6 unidades en concentrados plaquetarios simples. Eso es en concentrados plaquetarios. Pero hay otro hemoderivado que ayuda también a subir los plaquetas. La féresis plaquetaria. ¿Qué es la féresis plaquetaria? Es una plasma féresis. Es cuando estaremos claro. Sí, o sea, lo que pasa, chicos, es que para obtener una féresis plaquetaria, bueno, hay que hacer la ayuda de banco de sangre, en la cual un paciente que sea candidato a transfundir plaquetas, bueno, primero pasa por los filtros de banco de sangre, ¿no? El examen teórico, las pruebitas, si no tiene VIH, hepatitis, yo qué sé. Y una vez que esté apto, el tercer paso importante es de que tenga buen acceso periférico, para que tenga buenas vías periféricas, buenas venas. ¿Por qué? Porque el paciente va a pasar una máquina así como una hemodiálisis. Lo sientan en su sillón y lo conectan a una máquina, la cual va a sacar su sangre y va a ir a un sistema de circuito cerrado, en la cual la máquina va a ser programada para solamente sacar las plaquetas del paciente. La sangre viaja y la máquina se encarga solo de sacar plaquetas y devuelve lo demás. Entonces, cuando sale una sola bolsa, es una sola bolsa, y a eso se le llama aféresis plaquetaria. Es muchísimo más rica en plaquetas que los concentrados plaquetarios simples que normalmente se indican y que es lo que normalmente tiene banco de sangre. Entonces, una vez que se obtiene esas plaquetas, que de hecho sea paso tiene que estar en movimiento, porque cuando una vez que las obtiene a las bolsas, las ponen en otras máquinas, en las cuales todo el tiempo la máquina se está moviendo, y haciendo puede que las plaquetas no se dividen, digamos, y que estén activas. Por eso es que cuando se indica una féresis plaquetaria, el tecnólogo va y debería de ser recibida y inmediatamente transfundir. A veces ustedes van a ver que les traen, ya está la bolsa. ¿Por qué? Porque el personal de enfermería es tan poco y tanto paciente que no van a estar removiendo todo el rato hasta que le pasen. Las dejan y a veces están a 15, 20 minutos y probablemente estén muriendo muchas plaquetas. Y quizás no vamos a obtener la cantidad de plaquetas deseadas cuando se le haya demorado un poco. Entonces, para ser donante de féresis plaquetarias es un poco más complicado porque cuando van a banco de sangre, como les digo, lo que más ven es que tengan buen acceso periférico. Porque si no lo tienen, no van a pasar porque hay veces que pasan a la máquina, ¿no? Y están pasando, sacando y por ejemplo la vena se colapsa, se cierra y no sale más y están pinchando por otro lado. Entonces, como no se obtuvo la cantidad necesaria, lamentablemente el circuito cerrado se desecha y al final lo más importante, no se obtuvo la cantidad de plaquetas que se hizo. Y por lo tanto el donante no sirvió de nada, perdimos tiempo, insumos y al final no tuvimos plaquetas. Pues la féresis plaquetaria en teoría, en práctica, es mucho mejor que un concentrado plaquetario. Y entonces ahora viene la pregunta: ¿cuántas plaquetas sube una féresis plaquetaria? En teoría, todo es en teoría. Y claro, que depende del contexto. ¿Y cuánto sube un concentrado plaquetario? Sí. Ya.
Rodrigo dice que un concentrado plaquetario es 10.000 y una féresis 20.000. ¿Qué dice? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué creen? Después de lo que les he explicado. ¿Qué creen, chicos? Ya, más fácil. ¿Cuál sube más? ¿La féresis o el concentrado? La féresis. Ahora, ¿cuánto? ¿Qué? ¿Qué? 30.000. Entre 30 y 50. Ya, un poquito más. Ya. Dicen que una féresis plaquetaria en teoría de 50.000 a 60.000 plaquetas. En teoría. Y un concentrado, ¿cuánto creen? Dicen que 10.000. 5.000 a 10.000. Entonces, cuando nosotros hacemos las órdenes de transfusión de plaquetas, ponemos ahí en la orden, ¿no? 0,1 a féresis plaquetaria. Y o 6 concentrados plaquetarios. Porque en teoría, si sacan la cuenta, cada concentrado sube 10.000, si son 6, 60.000. ¿Y una féresis cuánto sube? 60.000, más o menos. Y les ponemos así porque el banco no tiene. Entonces, si no tiene, ¿qué tiene que ser? Darnos lo otro, ¿no? O uno lo otro. Entonces, se supone que en teoría, si le hace hemograma por transfusión, ese paciente debería de subir a esa cantidad de plaquetas. Si vino con 50.000, con 5.000, en teoría, si le pasa una féresis, 65.000. Pero esa es la realidad. Entonces, a veces en los pacientes con púrpura, incluso a veces hacen refractaria plaquetaria y no le sube nada. O sea, si le pasa de 5.000 a 10.000, ¿qué le pasa a una féresis plaquetaria? No subió lo que se desea. ¿Por qué? Porque como no se olviden de que las púrpuras tienen que tener una causa de fondo. Probablemente esa causa de fondo, claro, hasta que no sepamos cuál es, pues se va consumiendo la plaqueta y va atrasando y al paciente le va consumiendo diario. Y a veces los pacientes con PTI, al inicio, como son debuts, sí les indicamos transfusión. Pero a medida que pasan los días y con el tratamiento que les damos, si no responde es porque mejor es reservarnos la transfusión solo para cuando hay un sangrado activo. Si no hay sangrado activo, es cierto, da miedo, ¿no? Es en la emergencia, doctor, tiene 5.000, así lo va a dejar para la guardia. Sí, pues porque 5 días de transfusión y no sube nada, tranquila, porque está estable, no te va a sangrar, pero es un riesgo que se corre. Muy bien. Entonces, y siempre antes de las transfusiones, ¿qué pones? Siempre hay que poner un antihistamínico antes de la transfusión. De preferencia, usamos clorfenamida. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no, en Europa, por ejemplo, no usan antihistamínicos, se pasan nomás plaquetas. No sé si son más seguras que acá, no sé. Pero, bueno, ya nos hemos acostumbrado a poner antihistamínicos, tanto para la transfusión de cualquier hemodiderivado, globular, plaquetario, féresis, fríos precipitados, plasma fresco, etc. Muy bien, entonces como dice ahí, debe reservarse para hemorragias agudas graves, ¿no? Y si ustedes están en la emergencia y viene un paciente, sí le pueden indicar plaquetas, ¿no? Porque es no, cuando están de tópico, vienes con 5.000, obviamente te va a asustar y hasta capaz viene sangrando, está indicado transfundir de plaquetas, entonces sí le pueden hacer. Y el día siguiente interconsulta hematología tempranito para evaluar bien. Esplenectomía, dice, bueno, es uno de los tratamientos cuando fallan las otras terapias, que hoy en día la tendencia es a lo último, ¿no? Hoy en día la parte quirúrgica es lo último que usamos, por lo menos en hematología creo que la tendencia es todas las especialidades. Porque la parte de tratamientos con otros tratamientos está pues muy avanzada, ¿no? Y hay cada vez mejores cosas. Aunque a veces en el Perú no, pero algunas ya van llegando. Bueno, y siempre planteense en todo diagnóstico un diagnóstico diferencial, ¿no? Trombocitopenias congénitas, anemia de Fanconi, aplasia medular, leucemia, síndrome urémico hemolíticos, lupus. Los lupus, por ejemplo, hacen compromiso hematológico, ¿no? Como ya saben, pueden hacer compromiso neurológico, cardiológico, nefrológico, pulmones, todo. Y también hacen compromiso hematológico de los lupus. Como hace 2 o 3 meses creo que vi una paciente de Yanaguara con lupus y vino con pancitopenia y el médico internista, porque no hay hematólogo en Yanaguara, lo mandaba para evaluarlo. Y claro, venía cada 3 días, pero la paciente en ambulancia, que no debe tener algo de mata, debe ser una leucemia, ¿por qué no lo estudian? Hagan espiromédula ósea y le decíamos, doctor, no necesita, no está indicado, ¿no? Su hemograma, su fórmula leucocitaria no quitaba nada, no había leucocitosis, ni nada que nos. Y yo le digo, doctor, eso es secundario al. lupus. No, que no, a los 3 días otra vez lo mandaba. Hay que tener, ¿verdad? Muy bien, entonces, como dice ahí, debe reservarse para hemorragias agudas graves, ¿no? Y una féresis 20.000 y una féresis 20.000. ¿Qué dice? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué creen? ¿Está bien? ¿Está mal? 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 ¿Está bien? ¿
hasta llamar, hablarlo con el jefe de nuestro servicio. El jefe de nuestro servicio me llama y dice que hay un paciente suicida, le digo, pero no, pero está pidiendo, hazle nomás, ya, pero bueno, decimos así que me hace lo que no molesta. Y yo le digo, doctor, lo llama, se le hizo. El resultado, nebulosa normal, normoreactiva, nada. Y es que a veces si el especialista te dice, pues, que no, es por algo, pero bueno, ya, se le dio el uso. Y hace 15 días creo me manda un informe la paciente pide un informe, por un tema pues, administrativo, no sé qué problemas tendrá, un informe hematológico donde se diga que la paciente no tiene una enfermedad hematológica. Entonces, o sea, seguía persiguiendo a la paciente con que era. Yo le digo, esto es tu lupus. Mientras el reumatólogo no te controle tu lupus, no se debe enlazar y ellos tienen que hacer, porque es una especialidad. Cada especialidad con su control. Y bueno, ya se le hizo su informe para que vea. Bueno, y otras enfermedades, síndrome de Evans. ¿Qué es el síndrome de Evans? A ver, los demás, porque él es mi grupo, por si acaso, todo le he dicho, bueno, todos saben. ¿Qué es el síndrome de Evans? Al único grupo creo que le he hecho es al grupo de Rodrigo. ¿Qué? ¿Anemia hemolítica un más? ¿Qué clase estamos? Entonces, PTI más AHAI, anemia hemolítica autoinmune, es síndrome de Evans. O sea, el paciente que te venga con una anemia hemolítica y una púrpura, entonces a eso le cataloga síndrome de Evans. Muy bien. Bueno, las PTI crónicas, bueno, por el tiempo de evolución, la plaquetopenia no es tan severa, 100.000, y a veces en ellos no los internamos, les damos corticoide y con eso van respondiendo. Bueno, son crónicos, no parece que vienen 100.000. Me dicen, doctor, me van a sacar el diente. Pero doctor, lo dicho que me ha hecho que usted me dé las indicaciones. Entonces, el paciente viene con 100.000 plaquetas. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué le diría? Que le saquen nomás, con fe. ¿Qué hacen? Porque va a haber, o sea, siempre van a venir, ¿no? El doctor tiene que ser el hematólogo, el médico, ¿no? Que diga, que indique qué voy a hacer, porque el reumatólogo, yo te saco el diente, pero no sé si tú sabes. Entonces, la primera pregunta es, ¿con 100.000 plaquetas le pueden sacar, le pueden hacer una exodoncia? ¿Qué dicen? Ustedes tendrían 100.000, me dirían al odontólogo, sáquenme nomás. Soy médico, yo he estudiado medicina, así que no va a pasar nada. ¿Qué dicen? ¿Ya se sacaron? No, chicos, hablen. Despierten, están durmiendo. ¿Ya se sacaron? Entonces, para eso tienen que leer el tema de las plaquetas, porque como las plaquetas obviamente actúan en la metastasa primaria, entonces lo que tienen que hacer es pues, tener una buena cantidad. Entonces se dice de que con más de 50.000 plaquetas es un buen patrón hemostático, por lo tanto el paciente en teoría podría hacer cirugías o procedimientos menores. Pero si te van a operar del cerebro o del corazón, ahí sí no. Tiene que ser por lo menos, las vías de 100.000 para arriba. Más de 100.000 podrían operarte, ¿no? Si tienes un hematoma en el cerebro, te lo tienen que drenar, o tuviste una caída limpiando tus pies, no sé, te caíste, te quedaste ahí, te tienen que sacar, sí podría. Pero, bueno, eso es lo que decimos los hematólogos. Pero ahora el neurocirujano, el cardiovascular, ¿no? Dicen, no, imposible, ya no lo operas. Entonces, ¿qué hacen? Transforman en plaquetas para que suba mejor y entren en la sala. Los culpo, no, pues no, si yo sería cirujano también tendría miedo detrás. Mejor me acondiciono bien y entro a sala más tranquilo. Es más, a veces durante la cirugía se va infundiendo plaquetas para que tenga más, para que vaya bien la cirugía. Entonces, con más de 50.000 sí, pero si es una exodoncia, eso es un tratamiento menor. Pero ahora los odontólogos han aprendido lo mismo. No, por ejemplo, el otro día tenemos, es una púrpura en piso, que tenemos una leucemia, que para iniciar quimio le vamos a tener que desfocalizar y tiene como, le van a salir como 10 muelas. Entonces, el odontólogo va a pedir que tiene que entrar a sala, la vamos a dormir y le van a sacar todos los dientes. Entonces, ha pedido fue 80.000, creo que ha pedido. Pero las leucemias consumen, entonces ella tiene creo 30.000, 40.000, le hemos consumido un día, subió 5.000, nunca va a llegar al valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos?
Decirle, doctor, entre usted sala y en sala vamos a transfundir, ¿no? Sea uno o dos apéresis, paciente tranquilo, le sacan todo. Y, bueno, es una estrategia para que deslocalicemos y ya empecemos química. Porque probablemente por la leucemia se está consumiendo la plaqueta. Entonces, pero para cirugías menores, como digo, 50.000, 80.000, pues una cesárea, 80.000, normal, una cesárea, 80.000, un éxodo, así 50.000. Esos son los valores en teoría y normalmente no pasa nada, ¿no? Pero porque son los valores que les doy son por temas de estudio, ¿no? O sea, no es porque me parece. Pero, bueno, siempre hay que ver. Eh, Bueno, en PTIs crónicas, como el paciente siempre tiene trombocitopenia, algunos se lleva al tema de la esplenectomía, pero siempre es un riesgo, ¿no? Sacar un vaso, quitas un órgano inmunológico, el paciente puede empezar a tener enfermedades infecciosas a recurrencia. Entonces es mejor, por lo menos desde mi punto de vista, hasta no quemar todo lo que tenemos, todo el arsenal, prefiero esperar. Bueno, como dice, debe ser realizada de forma consensual entre el paciente, ¿no? Recuerda que si sacamos el vaso, el paciente va a tener que ponerse vacunas anuales de neumococo, influenza, ¿no? Meningococo. Muy bien. Y está indicado en caso de recortes plaquetales bajos, algunas hemorragias muy importantes. Y como dice, ¿no? Riesgo de infección sistémica fulminante, secundaria esplenectomía. El paciente, ¿sabes que hemos tenido que hacernos sacar el vaso? A los 6, 9 meses hace meningitis fulminantes. Entonces, las infecciones sobreagregadas, ¿no? Como les explicaba, limitación de la calidad de vida del paciente, posibilidad de remisión espontánea. Algunos te sacan el vaso y a los meses vuelven a hacer plaquetomía. Dice, pero doctor, ya me saqué el vaso, porque yo te dije que no te sacara, porque este tema no es solo con el vaso, es un tema de médula ósea o de los anticuerpos que se pegan a la plaqueta y va a destruirlos. Viene ahí, como ven, en el tema de la fisiopatología, ¿no? Se libera el lío de la tropoyetina, y esta va a las células de los megacarecitos para la producción de las plaquetas, y cuando tiene su tiempo de vida media, van al paso, eso es lo normal, a la muerte celular. Y en la destrucción, obviamente, hay un aumento de la destrucción, lo cual hace pues, de que se empiece a tener una esplenomegalia. Están los anticuerpos que se pegan, y empiezan a debilitar, y empiezan a morir, ¿no? Los torcitos T, los B, los complementos. En los pacientes con púrpura sabes pedir los complementos bajos, ¿no? Porque está por consumirlos. Los agentes, los pacientes con púrpura ya diagnosticados o al inicio también al debut, pueden presentar recidivas de la púrpura cuando se exponen a esto, ¿no? Doctor, yo estaba bien, todo tranquilo, y me ha dado una faringoamigdalitis y mire, las plaquetas se han bajado, causa infecciosa. Inflamación, no sé, tequiado, politraumatismo, algo, o algunos otros temas autoinmunitarios, ¿no? Si ya se sabe que son secundarios a lupus, a vasculitis, a shock, yo qué sé. Entonces hay muchas causas que pueden desencadenar. Hasta incluso, en algunos casos, el paciente dice, doctor, no tengo ni infección intestinal, ni infección urinaria, ni neumonía, ni faringitis, no tengo nada, estoy feliz de la vida. Bueno, feliz entre comillas, porque está todo bien, pero no sé, pues están estresados por el trabajo, la esposa, los hijos, no sé, se les cae. O sea, hasta a veces estados anímicos hacen que se caigan. Bueno, como repitiéndole lo mismo, ¿no? El tema de los corticoides, las dosis de dexametasona, ¿no? Y también lo otro que tenemos, ¿no? Hablando de los inmunosupresores, también usamos anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el rituximab. Entonces, en la púrpura, la primera indicación es inmunoglobulinas. A 1 gramo por kilo, por 2 días consecutivos, terminas de pasarle, pasas a dosis de mantenimiento con corticoides. Generalmente prednisona, que es en tabletas, pero si sigue hospitalizado, le puedes dar el equivalente de prednisona y dexametasona, le pasas por la vena, se va a ir de alta, le pasas prednisona bioral para que veamos. Pero hay pacientes que no responden a eso, la mayoría responde a eso, pero hay pacientes que no responden. Entonces en ellos tienes que empezar a usar algunos inmunomoduladores, que ahorita vamos a ver como la azatioprina, el micofenolato, el danazol. Y en Esalud, Perú, el rituximab para púrpura no está indicado. Y digo así porque si tú te vas a Europa, a Colombia, no te vas, y ellos sí usan anticuerpos monoclonales en pacientes con PTI crónica refractaria.
Pero acá no, porque bueno, así está, pues no, el JET así lo indica y no se puede usar. Se puede usar en otras patologías oncomatológicas, por ejemplo, en los linfomas usamos nosotros rituximab. Pero el PTI no. Entonces, si no está indicado el PTI, no se le va a dar al paciente. Y eso genera una confusión y problemas con los familiares, porque los familiares a veces vienen y dicen, doctor, pero si acá tiene esta medicina, porque ellos ahora se informan de todo y saben todo. Entonces, sí, pues vienen y me dicen, doctor, ¿por qué no? Es que no está aprobado, pero ¿por qué? O sea, si se va a morir mi familiar. Y tiene razón, ¿no? O sea, hay pacientes, yo tenía un paciente que vivía con 20.000 plaquetas, así estaba como dos años, ¿no? Un año y medio. Y siempre tenía sus recaídas. Y venía a la emergencia, y lo hospitalizamos, le damos inmunoglobulina, subía bien, su corticoides iba con 100.000 plaquetas, 180.000, y a los días, a las semanas venía otra vez con 2.000, 3.000. Entonces, en ellos, por ejemplo, podríamos usar anticuerpos monoclonales, como rituximab, pero no lo usamos porque no nos autoriza. Entonces, se pasa al segundo tema, conversar con la familia y si pueden comprar. Caro, sí, más o menos, creo que un frasco de 500 está aquí, 5.000 soles. A veces por el peso del paciente necesita unos, en promedio de 70 kilos, no más o menos 700 gramos de rituximab, miligramos, perdón. Entonces, hay que comprarse todo un frasco de 500, con dos de 100, le sale por como 7.000, 8.000 soles. Y esas son una vez por semana, o sea, por 4 semanas pues sale un dineral, y obviamente no tiene. Entonces, bueno, se les plantea la posibilidad. Y bueno, hay algunos que pueden acceder, hay otros que no, pero lo importante es que sepan que en púrpuras se puede usar anticuerpos monoclonales como el rituximab. Sí está indicado en el mundo, pero en el Perú no. Entonces, la primera y la segunda línea de tratamiento, como ven acá, tenemos al paciente al inicio, se inicia el tratamiento en un diagnóstico crítico adulto, con las inmunoglobulinas y los corticoides, ¿no? Dexa, metil, prednisona, depende de dónde estemos trabajando. Y seguir el tratamiento, en la parte médica, hay unas evidencias robustas y hay unas bajas evidencias. Por ejemplo, una evidencia robusta, y esto es lo nuevo que tenemos, por ejemplo, el trombopag, ¿no? Que son análogos de la trombopoietina. Trombopag, avatrombopag, homiprostin. Bueno, y acá los anticuerpos monoclonales, ¿no? Rituximab. Entonces, en Arequipa lo que tenemos, en el salón, mejor dicho, es el trombopag. El trombopag son pastillas, son análogos de la trombopoietina, que vienen de 25 miligramos y de 50 miligramos, y que en púrpuras se indica, por ejemplo, la dosis que plantean las 10, 75 miligramos, una de 50 y de 25 al inicio, y con eso se van los pacientes de mantenimiento. Pero para que accedan a esta medicina, el paciente tiene que ser primero más de 6 meses de diagnosticado el tratamiento de la púrpura, y segundo, ser refractario a todo el tratamiento, o sea, tener que usar transfusión de plaquetas, inmunoglobulina, corticoides, inmunosupresores, todo. Y a pesar de eso, el paciente sigue con plaquetas menos de 20.000, poniendo en riesgo la vida del paciente, y solo así el comité farmacológico de la prueba y puedes hacer uso de él. Si es que no, no. Entonces, bueno, son requisitos que ponen. El romiprostin es el otro, pero no tenemos en salud. Pero ya hay una probable tendencia a que pueda haber. Se puede aprobar, ¿no? Se llama por los laboratorios que a veces vienen y empiezan a hablar con los gerentes y nosotros para poder utilizar. Y tenemos eso, como les digo, sobre el trombopag, pero con todos los requisitos que les he mencionado. Pero en cambio, una evidencia menor, y eso sí tenemos, es la satioprina, la ciclosporina, ciclofosfamida, la nasol, la Absona, diclofenolato, la alcaloide de la vinca. Pero los que más usamos son la satioprina y el diclofenolato. El danazol, no mucho, personalmente no, produce mucho efecto adverso en los pacientes, tienen con acné, un tema de colesterol, se les altera todo. De los dos, entre la satioprina y micofenolato, el que más vamos viendo es la satioprina, ¿no? Les encuentra una tableta cada 2, empezamos dependiendo, y luego el micofenolato. Pero siempre hay que estar haciendo vigilancia de las enzimas hepáticas porque a veces empiezan con transaminasenes, pero sería una de las posibilidades, ¿no? Cuando los pacientes no nos responden, empezamos con la satioprina y luego con el micofenolato y vamos viendo. Bueno, y la última, como les digo, la parte pues quirúrgica, que es la parte de la esplenectomía.
Listo, entonces el corticoide tiene una respuesta inicial del 50-90%, incluso repetidos la tolerabilidad va bajando y sobre todo los efectos secundarios, ¿no? ¿Qué te puede producir corticoides altas dosis por mucho tiempo? Cushing, diabetes, hipertensión, osteoporosis, full cosas. Entonces, por eso, lamentablemente tenemos que exponer a nuestros pacientes a darles mucho corticoide y vienen todos cuchinoides. Doctor, me estoy hinchando, ¿por qué puede ser? No sé, estoy comiendo mucho. No, es el corticoide que lo está matando. Entonces, si le suspendemos, también se les baja la plaqueta. Pero la idea es destetarlo lo más rápido y bajarle a dosis fisiológicas, ¿no? Como de 10 miligramos, 5 miligramos, conversando con los endocrinos, nos dicen que es una dosis fisiológica. Entonces, esa dosis ya no debería ser efectuada. Pero lo mismo, ¿no? De primera línea los corticoides, de inmunoglobulina y de segunda línea los análogos de la trombopoietina, inmunosupresores monoclonales, el rituximab, micopentalato, azathioprina, la parte quirúrgica siempre al final. Acá como decía, azathioprina, ciclosporina, ahí se ve eficacia pero baja, tan buena. Y acá como ven el micofenolato hay un mayor uso y se ven mejores respuestas, pero siempre vean el tema de las transaminases, porque las fosfatasas, las GGTP empiezan a subirse. Entonces hay que tomarlo con pinzas. Bueno, obviamente una vez más resumiendo los tratamientos que se les da. Nada, los análogos de la trombopoietina, como ya les dije, el rofecoxib y el trombopark, los más usados, con mecanismos proinflamatorios disminuidos, antiinflamatorios aumentados. Bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, como ven, tenemos mucha variedad, pero en el Perú, bueno, básicamente el rituximab que tenemos el resto autorizado, la daratumumab usamos más en mielomas múltiples y bueno, lo demás me parece que más es en oncología. Corticoterapia, ciclofosfamida, y bueno, los nuevos análogos de la trombopoietina que solo tenemos como 4 y tromboplásmico. Bueno, ahí en la curva ya no creo que lo vean bien, pero básicamente era para proyectar después de que esta línea en rojo, que bueno, no sé si la ven, es el basal con el tratamiento y con el rituximab logramos una mejor medida de plaquetas, o sea, una mejor respuesta. La esplenectomía, como ven, bueno, puede tener al inicio una buena terapia, pero luego va cayendo en el tiempo y al final viene el paciente responde con trombocitopenia. A comparaciones entre el trombopac y el romiplostim, uno es vía oral, el otro es subcutáneo, el otro se toma todos los días, el otro se pone semanalmente y sirven porque ayudan en mantener las plaquetas en el tiempo. Bueno, todas las terapias son siempre individualizadas, preventivas, hay toxicidades mínimas. Acá lo que les mencionaba el tema de lo que indica, ¿no? Para las cirugías, por ejemplo, neurocirugía, ¿no? Para manejo neuroquirúrgico, más de 100.000 plaquetas, para cirugías mayores necesarias, por ejemplo, más de 80.000, cirugías menores, como les mencionaba, un buen patrón hemostático, más de 50.000. Y acá ya, entonces, por más de 30.000, normal dice para una ortodoxia, ¿no? Pero bueno, siempre va a ser dependiendo de lo que los colegas vean. La prednisona, como les decía, 1 miligramo por kilo como dosis de mantenimiento, por 2 semanas o más, dependiendo. Todo es relativo porque depende mucho de los controles como vayan. Hay otro esquema también de dar corticoide de altas dosis, como 40 miligramos, que es lo que salga. Cada ampolla de Dexavir de cuánto. Una ampolla de Dexavir de 4 miligramos. Entonces 40 serían 10 ampollas. 10 ampollas al día le ponen por día y por 4 días a dosis fuertes, un pulso. Y bueno, pero como les digo, o sea, lo ideal sería ir a usar corticoide por todo el efecto adverso que tenga el cuerpo. Y acá es lo mismo, ¿no? Como ve con un tratamiento normal y acá como se ve con el trombopac, como la curva, da un buen mantenimiento, ¿no? Y va, miren, por encima más o menos de 50.000 a más. Tienes que con los tratamientos normales de 20.000 como placebo, no sube. Romiplostim lo mismo, ¿no? Una dosis de mantenimiento y como van los tratamientos, ¿no? Por encima de 50.000, 70, 80.000. Y el paciente puede ir subiendo. Listo.
tienen dudas,